Hola, en este video vamos a conocer cómo aplicar las condiciones y los ciclos en Go. Van a ver que es muy parecido a C, pero tiene sus pequeños detalles que lo hacen un poco diferente, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos vamos a tener para este video? Va a ser conocer y aplicar las condiciones if, else if, switch, Go tiene switch, y los ciclos que en este caso únicamente Go tiene for, ¿no? Y comenzamos con el más simple, con el if. Si observamos, este, el if o lo que se ve ahí es como si fuera un código de C, ¿no? Aunque si nos vamos más detalladamente, no tiene estos como paréntesis, ¿no? Entonces, lo que o cómo funciona aquí, pues es igual que en C, nada más que otro detalle es que si ven aquí hay como un espacio y sigue el else. Esto, así es como se estructura el if else, aunque si utilizamos el editor de Visual Studio y le demos aquí un enter por la costumbre que tenemos si algunos tienen esa costumbre de darle un salto de línea para separar el if y el else, el editor lo va a como ajustar automáticamente, le va a dar autoformato, ¿no? Entonces vamos probando este pequeño código. Ya tengo acá yo mi visual abierto y en este proyecto que es más bien la carpeta que es la semana 2, hice una carpeta para las condiciones y para los ciclos, ¿no? Entonces en la carpeta de condiciones vamos a probar ese pequeño if, ¿no? Si recuerdo no tiene ninguna variable, entonces vamos comenzando validando con simplemente que sea verdadero, ¿no? Entonces la palabra reservada true pues ya está definida, igual el caso contrario pues es el false, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más imprimir que es verdadero, ¿no? Verdadero. Y por ejemplo aquí le voy a dar else. Cuando le den, bueno, ahorita le tiene que dar formato. El otro caso va a ser es falso. ¿Okay? Si me pongo aquí, me dice que se espera que se cierre, ¿no? Entonces, si lo corremos, nos va a dar error. Entonces, según yo, Visual lo corregía. No sé si no me instaló bien la extensión, pero igual lo prueban ustedes y me comentan si les ajusta automáticamente, ¿no? Entonces lo voy a correr de nuevo y aquí está la impresión, no es verdadero. Igual vamos poniendo el caso contrario. Ok, ¿no? Ok, muy simple el if. Vamos viendo ahora el else if. Y de nuevo, observemos y si lo vemos como primera vista, pues todo esto pareciera como si fuera un código de C, ¿no? Pero no tenemos los paréntesis en cada conjunto de comparación, ¿no? Se observan también en el else if, que comúnmente lo usamos como para tener varias opciones. Utilizamos el comparador de los AND, ¿no? Entonces los comparadores lógicos pues también son iguales que en C o C++ o incluso en otros lenguajes como Java, ¿no? Y vamos probando este pequeño código que lo que hace es pedir la temperatura y validar rangos. ¿Okay? El primer rango es si es menor que 0, pues vamos a imprimir en este caso que está al lado, ¿no? Entonces si el rango es mayor o igual a 0 y menor que 12, imprimimos otra cosa, ¿no? Entonces lo voy a como clonar, lo voy a copiar y pegar. Cambiamos nombre, este va a ser el main 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Una variable que va a ser para la temperatura, ¿no? Y la vamos a dejar como entero. Y mandamos un mensaje.
temperatura. Le voy a quitar el salto de línea. Y vamos a leerlo con un scan. Y vamos a validar si la temperatura es menor que 0. Habíamos dicho que vamos a imprimir que está al lado. El otro va a ser un else if, y si la temperatura es mayor o igual a 0 and la temperatura es menor que 12, vamos a ponerle que está haciendo frío. El otro else if es si la temperatura es mayor o igual a 12 y la temperatura es menor que 18. Vamos a imprimir. Está cálido. Más bien está a gusto. Y vamos a ser un poco exagerados. Vamos a dejar un else. Cuando no se cumpla ninguna de las anteriores, pues va a entrar a ese. Entonces, este va a ser, está caluroso. ¿Cuándo va a estar caluroso? Pues cuando sea mayor o igual a 18 grados, ¿no? Probémoslo. Va a correr. Línea 18. Esta temperatura. Vamos a poner menos 1. Que está al lado. Otra vez vamos a poner 20 grados. Está caluroso. Y por último vamos a poner 10 grados. Está haciendo frío. Ok. Entonces, para concluir la parte del if else, en el ejemplo no venía esta parte de que aquí podemos poner un else, ¿no? Entonces ya como último sería la última opción, igual que como lo manejamos en C o C++, ¿no? La misma estructura, de hecho hasta las mismas palabras reservadas para utilizar el if y el else, ¿no? Que seguí el switch. Go sí tiene switch. Si recuerdan, en Python no tiene switch. Pero aquí el switch tiene algo muy interesante que ahorita vamos a probar. Si observan igual, lo mismo, ¿no? La palabra reservada switch, no tenemos paréntesis para poner la variable en la que vamos a comparar todos los casos, ¿no? Entonces están los casos, el valor del caso, los dos puntos de lo que se va a hacer en ese caso y el default, cuando no entra ningún caso, ¿no? Si observan, en ningún momento tenemos el break como en C, C++, que, por cada caso, si no queremos que se meta al siguiente caso, tenemos que poner un break, ¿no? Entonces, es como la misma estructura, pero ciertas cosas un poco modificadas para hacerlo diferente, ¿no? Entonces, vamos haciendo otro código que utilice el switch. Voy a pegar este. Y esto va a ser el main 3. Okay. Voy a dejar esta variable ahí y lo único que vamos a hacer es pedirle como una opción, ¿no? Si recuerdan, los switches los solemos utilizar cuando estábamos en los primeros semestres para hacer menús y elegir las opciones, ¿no? Aquí voy a dar por entendido que hay un menú solamente para probar que la funcionalidad del switch, ¿no? Entonces el switch, aquí Visual ya trae el snippet para que nos cree la estructura. ¿Cuál va a ser la expresión que va a evaluar el switch? Pues va a ser la temperatura, que en este caso debí de cambiársela para hacerlo más ad hoc, a que sea OP, ¿no? OP, y me falta el scan. El scan para el OP. Voy a dar un enter para separarlo, dejarlo un poco
más separado y diferente. Entonces la condición es, si la opción es 1, vamos a imprimir que la opción fue la elegida la 1, ¿no? El caso 2, print, se eligió la opción 2. El caso 3, fmt, print, aquí va a ser la opción 3 y vamos a ponerle un default donde diga que la opción no existe. Ok, entonces ahí está nuestro switch. Vamos probando. ¿Qué opción? Voy a poner una opción que no existe, por ejemplo la opción 0, y la opción no existe, y por cada opción que es del 1 al 3 nos debería estar imprimiendo ese print que pusimos, ¿no? Nada más para reconfirmar que sí está entrando a esa opción y que también no es necesario ponerle los breaks, ¿no? Entonces, otra cosa interesante que tiene el switch es que en los casos funcionan como si fueran condiciones, como si fueran if, más bien. Podemos poner condiciones aquí para que haga ciertas cosas, ¿no? Entonces nos podríamos evitar, por ejemplo, si me regreso al del else if que teníamos acá, en vez de estar utilizando else if, lo que vamos a utilizar es casos, ¿no? Entonces vamos creando otro código, copiar y pegar. Este va a ser el main 4. En el main 4 lo que vamos a tener es, ahora sí, vamos a replicar el de la temperatura para adaptarlo a utilizar un switch. Entonces lo que vamos a hacer es copiar para no volver a escribir. Si recuerden, tenemos las variables para capturar la temperatura y la variable que va a evaluar el switch pues va a ser la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que si la temperatura era menor que 0, imprimíamos que está al lado, ¿no? En el caso 2 sería cuando la temperatura es mayor o igual a 0 y la temperatura es menor que 12. Habíamos puesto en este caso que está frío, está haciendo frío. El caso 3 es cuando la temperatura es mayor e igual a 12 y la temperatura es menor que 18. Ahí sí habíamos exagerado un poco con decir que si habíamos puesto que está caluroso. A ver, déjame verificar. Es el main 2. Está a gusto, le puse. Está a gusto. Y el default, que es cuando no se cumple ninguna de las anteriores, está haciendo calor ahora sí. Está caluroso. Ok, vamos probando. Aquí. Ya. Fallo. Cuando queremos utilizar las condiciones dentro del caso, pues obviamente no tenemos que decirle qué caso es como la parte interesante de utilizarlo de esta manera, no ponerle ninguna variable a evaluar, ¿no? Entonces, como no va a tener ninguna variable a evaluar, pues va a entrar como en automático y se va a ir probando caso por caso hasta el que se cumpla, ¿no? Entonces, ahora sí. Temperatura, vamos probando con menos 2. Está al lado, ¿ok? Entro ya al caso, al primer caso donde está esa comparación, ¿no? Voy a poner una temperatura mayor
60, exagerando, está caluroso, una temperatura de 8 grados, está frío, y por último una temperatura de 16 grados, que está a gusto. ¿Okay? Entonces, para concluir con lo del switch, cuando no le ponemos ninguna variable a evaluar, podemos poner comparaciones dentro de los casos, ¿no? Cuando queremos utilizar el switch de manera natural como en C o C++, sí hay que ponerle una variable a evaluar y los casos que puede tomar. ¿Ok? Que en este caso, como es una variable entera, pues los casos deben de ser totalmente enteros también, ¿no? ¿Qué sigue? Siguen los ciclos. ¿Okay? En Go, los ciclos se recorran como haciendo referencia un poco a C. C tiene el for, el while y el do while. Python tiene el for y el while. Go únicamente tiene el for, ¿no? Pero ese for se puede un poco, como cualquier for de cualquier lenguaje, se puede modificar para utilizarlo como un while o un do while, ¿no? Si vemos en la diapositiva, el pequeño código que está ahí, lo vemos, es un for típico como de C, ¿no? Igual como lo vimos en el if y en el switch, no lleva estos clásicos paréntesis que los llevaría C. Pero sí tiene los tres como parámetros del for, ¿no? La variable que inicializa, adelante, que inicializa que es desde qué punto va a iniciar nuestra variable incremental, ¿no? El comparador y el post incremento, ¿no? Igual que en C, los tres parámetros, vamos probando este pequeño for. Entonces, y acá en mi carpeta de ciclos ya tengo un main Go donde viene un hola mundo, ¿no? Vamos probando ese pequeño for, que lo que si nos regresamos lo único que hace es iterar de 1 hasta 99, ¿no? Porque no llega acá al 100. Entonces for y va a estar inicializada. Si recuerdan, este operador lo que hacía es creaba la variable y le ponía un tipo de dato, pues lo va a definir como un entero, ¿no? Entonces, dos puntos, la comparación, queremos que lo imprima 99 veces, no va a llegar al 100. Y el incremento. Entonces, imprimimos, pues, y, ¿no? Entonces, nos va a estar imprimiendo 100 veces, ¿no? Lo corremos, ya está, ¿no? Desde el 1 hasta el 99, ¿ok? Lo imprimo 99 veces porque no empieza desde cero. Ahora, el otro caso del for es usarlo como un while. Si ven, dentro del for viene como la comparación como si fuera un while de C o C++, nada más que aquí la palabra reservada no es while, es for, ¿no? ¿Qué necesitamos como en cualquier while? Pues una variable que inicie en un punto, ¿no? Y esa misma variable adentro del while o del for habrá que incrementarla de acuerdo como lo necesitemos. Entonces, viendo este código, podemos ver que se comporta igual que el código anterior, que tiene el clásico for, ¿no? Pero pues, se ven como un poco más de líneas, ¿no? Porque necesitamos de nuevo la variable inicial, compararla en el for y incrementarla dentro del for. Probemos voy a crear una copia de y ahí mismo lo voy a pegar. Este va a ser el main 2. Ok, entonces es el for anterior que necesitamos para que se comporte como un while, pues sacar la variable que inicializa en algún punto, que en este caso inicializa en 1, después nuestro contador, nuestro incremento, perdón, ponerlo dentro del for, ¿no? Vamos a ejecutarlo y debería de funcionar igual que el otro, ¿no? Vamos a ponerle que sea menor o igual para que si alcance a llegar a 100. Ya está, llegó hasta 100, ¿no? Y si empezó en 1, sí.
aquí está, ¿no? Entonces, como conclusión podríamos decir que los ciclos y las condiciones son casi idénticas a C o C++, y podríamos decir también que tiene un switch que se puede comportar como un else if si no ponemos ninguna variable a comparar dentro del switch, ¿no? Los ciclos también se parecen igual a C, más porque pues el for es idéntico, ¿no? Y ese mismo for pues se puede modificar para comportarse como un while, ¿no? Entonces cualquier duda que tengan me escriben a Telegram. Con esto también va a haber actividad. Nos vemos y la siguiente lo más probable es que veamos arreglos. Adiós.